Isabel Acosta creía que su vida por fin se estaba encarrilando. Trabajaba largas horas en la cafetería, ahorraba cada centavo y hacía planes sencillos, pero llenos de esperanza para el futuro del hijo que llevaba en el vientre. El padre del niño, Renato Salles, le había prometido que, esta vez, sería diferente. Prometió que se quedaría. Prometió que la cuidaría. Promesas vacías, como Isabela descubriría de la peor manera posible. Fue en una tarde de sábado bochornosa, típica de São Paulo, con ese olor a asfalto caliente y contaminación cuando todo se derrumbó. El aire pesado parecía pronunciar la catástrofe personal que estaba por venir. Ella estaba en el 6º mes de embarazo, sintiendo el peso del cuerpo y la alegría del corazón, cuando decidió darle una sorpresa. Pasaría por el apartamento de Renato, en el barrio de Pinheiros, con una caja de brigadeiros gourmet que ella misma había hecho, decorados con chispas azules, para anunciarle el sexo del bebé. La ecografía de esa mañana había revelado que era un niño, y ella no veía la hora de compartir esa alegría, de ver la sonrisa de Renato, de sellar la promesa de un futuro juntos. Pero, al llegar al edificio, un condominio moderno y frío, algo se congeló dentro de ella. No era el aire acondicionado del vestíbulo, era un presentimiento gélido que le subía por la columna. La puerta del apartamento, en el 10º piso, estaba entreabierta, una pequeña rendija que revelaba demasiado. Y desde dentro, risas. Risas femeninas, fuertes, despreocupadas, que no eran las suyas. Isabela empujó la puerta despacio, con el corazón destrozado por un presentimiento que no quería creer. El sonido de su propia sangre pulsando en las sienes apagaba el ruido de la ciudad. Y entonces vio. La escena se desarrolló en cámara lenta, grabándose a fuego en su memoria. Deja tu me gusta y suscríbete para apoyar nuestro canal. Renato, sin camisa, con el cuerpo bronceado que tanto admiraba, abrazado a otra mujer en el sofá de cuero blanco. Una morena elegante, con cabello liso y caro, uñas largas y rojas y un perfume fuerte, importado, que dominaba el ambiente, sofocando el olor dulce de los brigadeiros. La misma mujer que, semanas antes, él juró que era solo una compañera de trabajo de la agencia de publicidad, alguien que apenas conocía. La mentira era tan palpable como el tejido fino del vestido de ella. La caja de brigadeiros, el símbolo de su esperanza y del futuro que soñaba, se cayó de las manos de Isabela, golpeando el suelo con un ruido sordo. El chocolate granulado azul, destinado a celebrar la vida de su hijo, se esparció por la alfombra persa, pareciendo pequeños trozos de vidrio roto. Renato se giró despacio, la expresión de sorpresa rápidamente reemplazada por una irritación fría, sin una pizca de arrepentimiento. «Isabela, ¿qué haces aquí? No te dije que llamaras antes». Ella abrió la boca, pero el aire no salió. La garganta estaba seca, la voz atrapada. La otra mujer se rió, un sonido metálico y cruel mientras cruzaba sus largas piernas. «Mi amor, ¿es ella? ¿La madre del desliz?» Pensé que ya habías resuelto eso. El golpe impactó a Isabela con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El mundo dio vueltas. Sintió el sabor amargo de la bilis subiendo por la garganta. Isabela apoyó la mano en el vientre, protegiendo instintivamente a su hijo, el único pedazo de Renato que aún amaba. «Fine, a contarte que...» «Es un niño», susurró con voz ronca, casi inaudible. Renato puso los ojos en blanco, un gesto de impaciencia que la hirió más que cualquier grito, levantándose y vistiéndose la camisa con descuido. «Mira, Isabela, ya hemos hablado. Yo no pedí este bebé. Tú eres la que quiso continuar. Yo te di el dinero para que lo resolvieras». El suelo desapareció bajo sus pies. La mención al dinero, que ella había rechazado con vehemencia, era la prueba final de su carácter.
Pero dijiste que lo intentarías, que te harías cargo. Su voz falló, embargada por el llanto que intentaba desesperadamente contener. Él esbozó una sonrisa cínica, una sonrisa que ella nunca había visto antes y que revelaba el alma podrida detrás de la belleza. Mentí. Yo ya estaba con Priscila en ese momento. Y, sinceramente, que tú cuides de un hijo sola será mejor para todos. Yo no nací para ser padre, Isabela, y mucho menos para ser marido de camarera. Priscila levantó la barbilla, evaluando a Isabela de arriba abajo, con un desprecio que le chorreaba por los ojos. ¿De verdad crees que un hombre como Renato querría a una mujer como tú? Embarazada, trabajando en una cafetería, oliendo a fritanga. Se rió, un sonido que resonó en la fría sala. Sé realista, querida, su mundo es otro. Isabela sintió que el mundo se oscurecía. La visión se le nubló. Se agarró a la pared para no caer. Renato caminó hacia su mochila, tirada en el suelo, y sacó de dentro el sobre de la ecografía que ella había llevado con tanto cariño. Lo abrió, miró la foto del pequeño ser en formación con un desdén impactante y la arrojó sobre la mesa de centro, al lado de una copa de vino. No voy a hacerme cargo de ese niño. No quiero nada contigo. Ya te lo dije, olvídame. Las piernas de Isabela temblaban. Sentía el cuerpo pesado, el corazón latiendo desacompasadamente. Intentó respirar. Intentó no llorar allí, delante de ellos, pero la humillación era demasiado grande. El dolor físico y emocional la estaba consumiendo. Renato es tu hijo. Pruébalo. Él replicó, con la voz dura como una piedra. Hasta entonces, no me busques más. Y si intentas algo, mi abogado te demandará por acoso. Priscila se rió, cogiendo la copa de vino. Deja que los adultos resuelvan, querida. Vete a casa. Aquello rompió a Isabela por dentro. La dignidad, el orgullo, todo se desmoronó. Salió tambaleándose del apartamento, con la mano en el vientre, el corazón desgarrado en 1000 pedazos. En la acera, finalmente se derrumbó en lágrimas. Sola, abandonada, humillada y con un bebé a punto de nacer. El asfalto húmedo de la calle parecía absorber su dolor. Y el olor a lluvia, mezclado con la repugnancia de la periferia de São Paulo, era el escenario perfecto para el final de su cuento de hadas. Se sentía como basura, una broma. La humillación de Priscila y el cinismo de Renato habían desgarrado su dignidad en público. No era solo una madre soltera, era la madre soltera a la que el padre del niño había renegado con escarnio. La vuelta al pequeño cuartucho alquilado en el barrio de Villa Prudente fue una procesión de vergüenza. Los vecinos, siempre curiosos, la miraban con lástima y juicio. En la cultura brasileña, la figura de la madre soltera, especialmente en comunidades más sencillas, conlleva un peso invisible, una marca de descuido o ingenuidad. Isabela sentía ese peso abrumador sobre sus hombros. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. Tenía un hijo que proteger. En los meses siguientes, el embarazo avanzó en medio de una rutina agotadora. Continuó trabajando en la cafetería Sabor da Vovó, un lugar sencillo que servía aperitivos y zumos en el centro comercial del barrio. El olor a fritura y el calor de la estufa le provocaban náuseas constantes, pero no podía parar. Cada hora de pie era un sacrificio, pero también una moneda para el futuro de Miguel. Rechazó la ayuda de la familia, demasiado orgullosa para admitir la extensión de su ruina. Quería demostrarse a sí misma y al mundo que era capaz de levantarse sola. La determinación de Isabela estaba forjada en el dolor y la necesidad. Hacía trabajos de costura por las noches, arreglando uniformes y haciendo dobladillos para las vecinas. El sonido de la máquina de coser era la banda sonora de sus madrugadas. Un ruido constante que le impedía pensar demasiado en lo que había perdido. Leía libros sobre maternidad, sobre finanzas,
sobre todo lo que pudiera darle una ventaja en la batalla por la supervivencia. El miedo a fallar era un motor más potente que cualquier amor que hubiera sentido. Cuando Miguel nació, el parto fue difícil, pero la visión de aquel pequeño ser en sus brazos apagó temporalmente la oscuridad. Él era su redención, su propósito. El llanto fuerte y saludable de Miguel fue el sonido más hermoso que Isabela jamás había escuchado. En ese instante, sosteniendo a su hijo, hizo una promesa silenciosa, grabada a hierro y fuego en su alma. Nunca más dependería de ningún hombre. Lo amamantaba mientras estudiaba, lo mecía mientras cosía. La vida era un maratón de privaciones, pero ella la enfrentaba con la garra de una leona. El problema es que la garra no pagaba las cuentas. Renato, el canalla, no se contentó con desaparecer. Usó su nombre para abrir cuentas y pedir préstamos en pequeñas financieras. Cuando las cartas de cobro comenzaron a llegar, Isabela descubrió la extensión de la traición. No era solo emocional, era financiera, legal, destructiva. Él había quemado el puente y, de paso, había incendiado la orilla donde ella intentaba reconstruirse. Intentó recurrir a la justicia, pero el proceso era lento, caro y humillante. El abogado defensor de Renato, pagado con el dinero que probablemente había robado, alegaba que Isabela estaba actuando por venganza, que las deudas eran suyas y que la historia del embarazo era un intento de estafa. Su reputación, ya frágil, se desmoronó por completo. La gente cuchicheaba en la cafetería y la mirada de lástima se mezcló con la de desconfianza. Isabela sentía la garganta cerrarse con el polvo de la injusticia. Ella era una víctima, pero era tratada como cómplice. 3 años después, las deudas que Renato dejó todavía la perseguían. El salario apenas cubría las cuentas básicas, y ahora, el aviso de desalojo era la prueba final de que lo estaba perdiendo todo. La sensación era de estar corriendo en una cinta, dándolo todo, solo para permanecer en el mismo lugar, o peor, para ser arrojada hacia atrás. La burocracia brasileña, lenta e implacable, finalmente había llegado a su límite. El propietario del pequeño apartamento, un anciano que necesitaba la propiedad para su hija, no podía esperar más. La ley estaba de su lado, e Isabela estaba fuera. La lluvia caía fina sobre la ciudad de São Paulo, mientras Isabela Costa sostenía el aviso de desalojo entre los dedos temblorosos. El apartamento estaba sumido en la penumbra, iluminado solo por la lámpara débil de la cocina. En el sofá, cubierto por una colcha gastada, Miguel dormía profundamente, con la respiración suave. El olor a moho y a comida recalentada flotaba en el aire, un aroma familiar de pobreza y lucha. Isabela sentía el peso de ese olor en su alma. Isabela lo miró, sintiendo que el corazón se le encogía. ¿Cómo podría decirle a su hijo que, en pocos días, ya no tendrían un hogar? ¿Que no había más opciones? La cafetería donde trabajaba pagaba una miseria. Los trabajos extra que hacía los fines de semana no eran suficientes y ahora estaban al límite. La humillación de tener que pedir refugio, de tener que depender de la caridad de alguien, era casi tan insoportable como la idea de dormir en la calle. Pensó en su madre, en el interior de Minas Gerais, pero sabía que la casa era pequeña y la pensión ajustada. No podía ser una carga para la familia, que ya había sufrido tanto con su desgracia. Tragó saliva, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. Cogió la mochila escolar de Miguel, con el dibujo de Patati Patatá descolorido, y abrió la cremallera lentamente, encontrando dentro un dibujo hecho con lápices de cera. Un niño sostenía la mano de su madre, y junto a ellos, una casa con un gran sol brillando en la parte superior. En la esquina,
con letras infantiles, estaba escrito: Mamá y yo en nuestra casa nueva. Isabela se mordió el labio. Él no lo sabía. Creía que todo estaría bien, que ella encontraría una solución. La inocencia de Miguel era su mayor fuerza y su mayor debilidad. Ella necesitaba mantener esa ilusión de seguridad, de que su madre era invencible. Sentada a la mesa de la cocina, con el rostro hundido entre las manos, Isabela guardó el sobre, y su mirada se fijó en las palabras impresas con brutal frialdad. Aviso final de desalojo. El plazo era de 48 horas. La desesperación era un animal frío que roía sus entrañas. Sentía el estómago revuelto, la cabeza palpitante. El cuerpo le temblaba, no de frío, sino de pánico. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? La ciudad de millones de habitantes parecía encogerse, dejándola sin salida. El teléfono vibró en la mesa. Pestañeó sorprendida. Patricia. Hola. Su voz sonó cansada. Isabela. Necesito que vengas a mi casa. Es serio. Isabela suspiró, lanzando otra mirada a Miguel. No puedo dejar a Miguel solo. Isabela. Esto puede resolver tus problemas. Todos ellos. La promesa implícita en esas palabras hizo que su estómago se revolviera. Ella conocía a Patricia. Sabía que era ambiciosa y que tenía contactos en el mundo de los ricos. Pero, ¿a qué precio? No lo sé. Si te niegas ahora, podrías arrepentirte por el resto de tu vida. Piensa en Miguel, Isabela. Piensa en su futuro. Isabela dudó. Lo último que quería era dejar a Miguel. Pero, ¿qué más podía hacer? La urgencia en la voz de Patricia era un látigo. Se levantó, con la decisión pesando como plomo en su pecho. Escribió una nota rápida y la dejó al lado del sofá, cubriendo al niño con cuidado. Luego, cogió el abrigo y salió a la lluvia. Patricia abrió la puerta antes de que Isabela pudiera tocar. Su mirada era intensa, casi como si temiera que huyera. Siéntate, tienes que ver esto. Isabela entró y miró el sobre la mesa. Había algo frío y oficial en él. Su estómago se apretó. Patricia, ¿qué es esto? Patricia dudó. Luego le empujó el sobre. Es un contrato de matrimonio. Isabela pestañeó confusa. ¿Qué? Escucha, sé que parece una locura, pero hay un hombre que necesita una esposa. Y paga bien. Muy bien. Isabela se rió sin humor, empujando el sobre de vuelta. No, de ninguna manera. Yo no soy ese tipo de mujer, Patricia. Isabela, no estás entendiendo. Esta no es cualquier propuesta. Él no quiere una esposa de verdad. Solo una formalidad para cumplir un testamento. Es por 2 años, y al final, sales con dinero suficiente para cambiar tu vida. Podrás comprar una casa, salir del SPC, darle a Miguel la mejor escuela. Piensa en esto como un trabajo, un sacrificio temporal. Isabela se cruzó de brazos. No voy a venderme. ¿Y si es la única manera de mantener a Miguel seguro? ¿De sacarlo de este agujero? La pregunta fue como un golpe. Isabela se quedó en silencio. El aviso de desalojo ardía en su mente. Patricia notó la duda y continuó. Es Alexandre Fontes. El nombre cayó pesado en el aire. Todos conocían Fontes Participaciones. Alexandre Fontes era uno de los empresarios más ricos del país. Uno de los tiburones de Faria Lima, como decían los periódicos de economía. Pero también tenía fama de ser inaccesible, distante, un adicto al trabajo frío y calculador. Isabela se mordió el labio. ¿Y por qué este hombre, con todo el dinero del mundo, necesita casarse con una desconocida? No tiene una prometida, una socialité cualquiera. Su abuelo murió, y para heredar la fortuna, necesita estar casado. Si no cumple la cláusula, lo pierde todo. Es una cláusula de moralidad, una antigua exigencia de la familia. Y necesita a alguien discreta, sin pasado mediático,
que no le dé problemas. Alguien como tú. Isabela miró el contrato de nuevo. La oferta era absurda. Pero, ¿a qué costo? El precio era su alma, su libertad. No puedo aceptar esto. Patricia suspiró. ¿Entonces prefieres quedarte sin casa? ¿Ver a Miguel pasar necesidad? Piensa en el invierno que se acerca, Isabela. Piensa en su salud. Isabela cerró los ojos. La imagen de Miguel temblando de fiebre volvió a su mente. La decisión no era sobre ella, era sobre él. Esa noche no durmió. Estuvo acostada junto a Miguel, escuchando su respiración tranquila, mientras cada posibilidad pesaba en su mente. No era solo dinero, era seguridad, un futuro para su hijo, la oportunidad de romper el ciclo de pobreza y humillación. Se sentía como una heroína de telenovela mexicana, haciendo un sacrificio extremo por el bien de su hijo. Cuando salió el sol, ya había tomado la decisión. Ya tenía su respuesta. Llamó a Patricia y le pidió la dirección comercial del señor Fontes. Quería ir a hablar con él. Quería mirar a los ojos del hombre que estaba a punto de comprar su vida. El edificio de Fontes Participaciones, en la avenida Faria Lima, era aún más imponente de lo que Isabela imaginaba. Los cristales reflejaban el cielo gris, mientras personas de traje pasaban apuradas. Subió en ascensor hasta el último piso, sintiendo que el corazón le martilleaba contra el pecho. El silencio del ascensor era ensordecedor, y la vista de la ciudad desde arriba parecía de otro planeta. Ella, la excamarera de la cafetería Sabor da Vovó, estaba a punto de entrar en el mundo de los tiburones. La asistente, una mujer impecable con una sonrisa forzada, la guió hasta una sala inmensa. El aire era frío, dominado por una pared de cristal con vista a la ciudad. Cada mueble estaba perfectamente alineado, sin un objeto fuera de lugar. La decoración era minimalista, fría, cara. Y entonces lo vio. Alexandre Fontes estaba sentado detrás de un escritorio, con los dedos cruzados sobre un papel. Su traje era impecable, de corte italiano, el cabello oscuro perfectamente peinado. Levantó la mirada y la estudió por un momento demasiado largo. Isabela sintió un escalofrío. Había algo en sus ojos. No era curiosidad ni interés. Era análisis, como si estuviera decidiendo si ella valía la pena. Isabela Costa. Su voz era grave, sin emoción. Patricia ya me llamó y me informó de todo. Ella asintió. Él gesticuló hacia la silla de enfrente. Siéntate. Isabela obedeció, pero sentía el cuerpo. Alexandre tomó un papel y se lo empujó. Este es el contrato. 2 años. Serás mi esposa ante la ley, pero sin implicación real. Tendrás un papel que cumplir en eventos públicos y, a cambio, garantizarás el futuro de tu hijo. Un salario generoso, una casa para vivir y una cantidad sustancial al final del contrato. Isabela miró fijamente las palabras en el papel, tratando de calmar la respiración. El olor a riqueza, a cuero y a perfume caro la sofocaba. ¿Qué espera de mí? Alexandre no dudó. Discreción, cumplimiento del contrato y que finjas bien. En público, eres la señora Fontes, mi esposa dedicada. En casa, somos 2 extraños que comparten el mismo techo. ¿Y Miguel, mi hijo? Por un breve momento, algo pasó por la mirada de Alexandre, un destello de algo que ella no pudo identificar. Tendrá todo lo que necesite, pero no esperes que yo sea parte de eso. No soy un hombre de familia, Isabela, y no pretendo serlo. Había algo frío en la forma en que habló, como si la familia fuera un concepto distante para él. Isabela levantó los ojos. Sé que ya he hecho propuestas a otras mujeres y que también aceptarían. ¿Y por qué yo? ¿Por qué ya me está entregando el contrato para que lo firme? Alexandre inclinó la cabeza. Porque no tienes nada que perder. Y el hecho de que seas amiga de Patricia me tranquiliza más.
Además, tienes la apariencia de una mujer sencilla, pero con dignidad. Eso es raro en mi círculo. La respuesta dolió. Ella miró por las enormes ventanas detrás de él. El mundo exterior parecía tan distante, como si estuviera atrapada en una realidad que no le pertenecía. ¿Y si me niego? Alexandre se recostó en la silla. Entonces otra mujer aceptará en tu lugar. ¿Quieres desistir? El corazón de Isabela palpitó. Él no estaba suplicando. No parecía importarle si ella aceptaba o no. Pero Miguel, el apartamento a punto de perderse. Las cuentas. Cerró los ojos, respiró hondo. Y luego, con voz débil, pero firme, dijo, ¿cuándo nos casamos? Alexandre sonrió, una sonrisa vacía, sin calidez. Sábado. Isabela sintió un escalofrío y contuvo la respiración. Tomó el contrato, lo leyó rápidamente y firmó. El bolígrafo parecía pesar 1 tonelada en su mano. En menos de una semana, estaría casada con un completo extraño. La lluvia aún caía cuando Isabela salió del imponente edificio de Fontes Participaciones. El viento cortante azotaba su rostro, pero nada parecía tan helado como la sensación que se apoderaba de su pecho. Acababa de vender su libertad por un contrato. 2 años de un matrimonio sin amor. 2 años al lado de un hombre que parecía hecho de hielo. Sus dedos aún temblaban al sostener el bolso, como si su mente intentara procesar lo que acababa de hacer. Miguel. Hizo esto por Miguel. Era lo que se repetía a sí misma, mientras caminaba apresuradamente por las calles mojadas. El peso del anillo de compromiso que Alexandre la obligó a ponerse era un recordatorio constante de su prisión dorada. Al entrar en casa, encontró a su hijo todavía en pijama, jugando en el suelo con sus cochecitos. Su pequeña sonrisa hizo que la culpa pesara aún más sobre sus hombros. «Mamá, ¿tardaste?» Miguel corrió hacia ella y la abrazó. Isabela lo cogió en brazos, sintiendo el olor a jabón y a infancia. «Perdón, mi amor. Mamá tuvo que resolver unas cosas. ¿Me llevarás a ver el sol en nuestra casa nueva?», preguntó, con los ojos brillantes. Isabela sintió un pinchazo en el corazón. No podía mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad. «Sí, mi ángel, pronto. Una casa muy grande con un jardín para que juegues». Lo acostó en la cama y se quedó allí, observándolo dormir. El rostro angelical, la respiración suave. Haría cualquier cosa por él, incluso casarse con un extraño. Al día siguiente, Isabela se mudó a la mansión de Alexandre. El lugar era gigantesco, frío e impersonal. Un palacio de mármol y cristal sin alma. La mansión, ubicada en un condominio de lujo en Alphaville, era un monumento a la riqueza y la soledad. Cada habitación hacía eco del vacío de su nueva vida. Las alfombras persas amortiguaban sus pasos y las obras de arte carísimas en las paredes parecían observarla con juicio silencioso. Cambiara el olor a fritura por el aroma de flores exóticas, pero la soledad era un perfume más fuerte. Alexandre la recibió con la misma frialdad de siempre. «Tu habitación está al final del pasillo. La de Miguel está al lado. La niñera ya lo está esperando». «¿Y la tuya?», preguntó ella, sintiéndose pequeña en ese ambiente. «Al otro lado de la casa». Isabela asintió. Era mejor así. La distancia física era un reflejo de la distancia emocional. Los días que siguieron fueron una rutina de silencio y distancia. Alexandre salía temprano y volvía tarde. Solo se encontraban en eventos sociales, donde tenían que fingir ser la pareja perfecta. Cenas de gala, subastas benéficas, cócteles con empresarios. Isabela se sentía como una actriz en un escenario de lujo, interpretando un papel que no era el suyo. Isabela era la esposa impecable, elegante, discreta, siempre con una sonrisa en el rostro. Aprendió la etiqueta, a hablar de economía y arte, a comportarse como la señora Fontes. Alexandre era el marido atento,
siempre con la mano en su cintura, pero con la mirada distante. Su toque era formal, sin calidez, pero su presencia era imponente. Pasó el tiempo, 1 año. Isabela se acostumbró a la vida de lujo, pero nunca se sintió en casa. La mansión era una jaula dorada. Miguel, en cambio, estaba feliz. Tenía una habitación enorme, juguetes nuevos y una niñera que lo adoraba. Estaba seguro, y eso era todo lo que le importaba a Isabela. Pero Isabela echaba de menos su vida sencilla, su trabajo, su libertad. La nostalgia de la cafetería Sabor da Vovó era un recordatorio constante de quién era realmente. Una noche, Miguel estaba enfermo. Fiebre alta, tos. Isabela corrió a su habitación, preocupada. El pánico la golpeó como un rayo. Alexandre estaba en casa, en su oficina. Ella dudó, pero luego llamó a la puerta. Alexandre, Miguel no está bien. Él abrió la puerta, con el rostro serio. Llama al médico de la familia. Ya llamé, pero solo llega en 1 hora. Tiene la fiebre muy alta. Alexandre la miró, luego al pasillo. ¿Qué quieres que haga? No lo sé, solo quédate conmigo. Él dudó, pero luego siguió a Isabela hasta la habitación de Miguel. El niño estaba pálido, temblando. Alexandre se acercó a la cama, vacilante. Hola, campeón. Miguel abrió los ojos, sonrió. Tío Alexandre. Isabela corrigió suavemente. Es papá Alexandre, mi amor. Alexandre sintió un nudo en la garganta. Él no era el padre, pero la forma en que Isabela dijo aquello le afectó. Tomó la pequeña mano de Miguel. Estaba caliente. Todo irá bien, chico. Se quedó allí, al lado de Isabela, hasta que llegó el médico. Su silencio fue un consuelo inesperado. Esa noche, algo cambió entre ellos. No era amor, pero era algo más profundo. Respeto, cuidado, una tregua en la guerra fría que vivían. El médico examinó a Miguel y recetó un medicamento. Isabela agradeció, aliviada. Alexandre la acompañó hasta la puerta de la habitación. ¿Estás bien? Sí, gracias por quedarte. Él asintió sin decir nada más. Pero antes de irse, miró a Miguel. Es un buen chico. Isabela sonrió. Sí, lo es. Alexandre sintió que la mandíbula se le tensaba. Se volvió hacia Isabela con voz baja. ¿Su padre simplemente desapareció? Isabela respiró hondo, con la mirada fija en Miguel. Se fue cuando se enteró de que iba a nacer. No quiso saber nada. Alexandre asintió, absorbiendo la información. La frialdad de Renato era un contraste evidente con la fuerza de Isabela. Entonces ella te crió sola. Miguel sonrió. Sí, mi mamá es fuerte. Alexandre miró al niño dormido y, sin darse cuenta, una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Isabela Fontes no era como él imaginaba. Y, por primera vez, Alexandre se dio cuenta de que estaba empezando a ver a esa mujer de una manera diferente. Su armadura, forjada en la lucha, era más impresionante que cualquier joya que él pudiera comprar, pero no podía, no quería, porque los sentimientos complicaban las cosas, y él no podía permitirse el lujo de importarle. O sí podía. El sol aún no había salido por completo cuando Alexandre escuchó el ruido del portón electrónico al abrirse. Estaba sentado en el sillón de su oficina, sosteniendo un vaso de whisky, con los ojos fijos en la nada, como si intentara entender qué demonios estaba pasando dentro de él. El insomnio era un nuevo compañero, e Isabela era la causa. La puerta principal se abrió silenciosamente y, por entre las cortinas del piso de arriba, vio a Isabela entrando. Los tacones en las manos, el cabello un poco desordenado, una leve sonrisa en los labios, mientras intentaba no hacer ruido. Estaba volviendo de un evento benéfico al que él se había negado a ir. Alexandre sintió que algo se le apretaba en el pecho. Ella había pasado la noche fuera. Era extraño, porque, técnicamente, eso no debería significar nada para él. No eran una pareja de verdad.
No había sentimiento ni implicación. Y, sin embargo, algo dentro de él se revolvió de una manera incómoda. Unos celos primitivos, irracionales. No sabía si eran celos o solo preocupación. O, quizás, era la simple idea de que, durante un año entero, Isabela había estado allí todos los días y, ahora, por una sola noche, sintió su ausencia. La casa parecía vacía, fría, sin su presencia. Tomó su celular, dudó por unos segundos y luego escribió un mensaje corto, directo, sin emoción. Alexandre, Isabela, aunque nuestro matrimonio sea solo un contrato, es importante mantener la buena imagen de esposa para evitar chismes innecesarios. ¿Dónde estabas? Vio cuando ella cogió el celular en la cocina. Sus ojos recorrieron rápidamente la pantalla y, luego, ella escribió una sola respuesta. Isabela, ok, solo eso. Ninguna justificación. Ninguna explicación. La frialdad de ella lo golpeó como una bofetada. Alexandre cerró los ojos y dejó escapar un suspiro pesado. ¿Dónde había estado? ¿Con quién? Se encontró imaginando escenarios y la rabia le subió a la cabeza. Se irritó consigo mismo por siquiera estar pensando en eso, pero ya habían pasado 12 meses. Ella estaba tan presente en su rutina que de alguna manera se había acostumbrado a ello. Y ahora, por primera vez, se dio cuenta de cuánto le afectaba. No quería pensar en ella, pero en ese momento no pudo evitarlo. Cuando bajó a buscar un vaso de agua, se detuvo al pasar por la puerta de la habitación de ella. Estaba entreabierta. La luz de la lámpara de noche estaba encendida y por un instante la vio. Isabela estaba de espaldas a él, parada frente al espejo, quitándose los pendientes delicadamente. Vestida con una bata de satén claro que marcaba su silueta, la visión era perturbadora. Alexandre sintió un nudo en la garganta. Debería haber seguido caminando. Ignorar. Seguir su vida como siempre lo había hecho. Pero se quedó allí, observándola por un momento más de lo que debería. Su belleza, simple y sin artificios, lo hipnotizaba. Luego se dio la vuelta y volvió a su habitación, cerrando la puerta detrás de sí con fuerza. Algo dentro de él estaba cambiando. Y a él no le gustaba eso. 2 días después, Alexandre estaba sentado en su mesa de reuniones en Fontes Participaciones, cuando uno de los directores mencionó el evento anual de gala de la empresa. Él ya se había olvidado de eso. Una noche lujosa, llena de empresarios, inversores y prensa. El evento era el punto culminante del calendario social de São Paulo. Y, esta vez, tendría una esposa a su lado. Tan pronto como llegó a casa, llamó a Isabela para hablar. Necesito que vengas conmigo al evento de la empresa. Es una cena de gala. Formal. Ella frunció el ceño cruzándose de brazos. ¿De verdad me necesitas allí? Él la miró fijamente. Estamos casados ante la sociedad. Esperan que mi esposa esté a mi lado. Es una cuestión de imagen, Isabela. Ella suspiró, claramente sin gustarle la idea. Pero accedió. Está bien. ¿Qué tengo que hacer? Alexandre la miró de arriba a abajo, analizándola de la cabeza a los pies. Y luego dijo con frialdad calculada: compra un vestido elegante y estate lista a las 7. No llegues tarde. Y no me avergüences. Isabela arqueó la ceja, como si no le gustara el tono que usaba. Pero solo asintió. Miguel, que escuchaba la conversación desde el sofá, sonrió. Amaba ser una princesa. Alexandre miró al niño, que parecía genuinamente emocionado. Isabela le revolvió el pelo a su hijo y se rió. Nada de princesa, mi amor. Solo una noche aburrida a la que mamá tiene que ir. Alexandre solo observó el intercambio entre madre e hijo. Pero por dentro, su mente estaba en otro lugar.
porque por primera vez estaba ansioso por ver a Isabela Fontes en su papel de esposa. Quería ver el impacto que causaría, y no sabía explicar el motivo de eso. Esa noche, acostado en su cama, Alexandre no podía dormir. Nunca había tenido problemas con eventos sociales, con los focos. Pero ahora, por primera vez, sentía una extraña inquietud. Se preguntó cómo se vería Isabela en ese vestido, si la mirarían de la misma manera que él la había mirado esa noche, vistiendo una simple bata de satén. No le gustaba hacia dónde iban sus pensamientos, pero, lo peor de todo, era demasiado tarde para ignorarlos. La imagen de ella, vestida de gala, no salía de su mente. La tarde pasó en un abrir y cerrar de ojos. Isabela y Patricia pasaron horas en el salón, probando diferentes peinados y maquillajes, hasta que, finalmente, se hizo la elección perfecta. El cabello de Isabela estaba recogido en un moño bajo, elegante y sofisticado, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. El maquillaje resaltaba sus ojos, dándole un aire de misterio y sofisticación. Pero el verdadero impacto llegó cuando se puso el largo vestido verde esmeralda que Patricia la ayudó a elegir. La tela fluía con suavidad, abrazando sus curvas en la medida justa, y el escote sutilmente revelaba su clavícula, añadiendo un toque de sensualidad sin perder la clase. Isabela nunca se había sentido tan hermosa. Se miró en el espejo y vio a una mujer diferente, poderosa, la señora Fontes. Al volver a casa, el corazón de Alexandre latió más fuerte al escuchar sus pasos bajando las escaleras. Él ya estaba listo, vestido con un traje negro impecable. Pero, en ese momento, cualquier preparación parecía insignificante ante la visión que se desplegaba frente a él. Isabela se detuvo en el último escalón y se encontró con su mirada. Por un breve momento, el mundo pareció silenciarse a su alrededor. Alexandre no pudo ocultar el encanto. Sus ojos barrieron cada detalle, desde la manera en que el vestido acariciaba su piel hasta el brillo sutil en sus labios. Contuvo la respiración, incapaz de desviar la mirada. Isabela se dio cuenta. ¿Te gustó? Su voz salió suave, casi vacilante. ¿Estoy digna de ser la señora Fontes esta noche? Alexandre tragó saliva, luego avanzó y tomó su mano con firmeza. Sí, respondió, sin una pizca de vacilación. Estás deslumbrante. Antes de que Isabela pudiera decir nada, Miguel apareció corriendo por la sala, con los ojos muy abiertos de admiración. Mamá, estás tan hermosa. Pareces una princesa. Alexandre miró al niño, que parecía genuinamente emocionado. Isabela le revolvió el pelo a su hijo y se rió. Nada de princesa, mi amor. Solo una noche aburrida a la que mamá tiene que ir. Alexandre solo observó el intercambio entre madre e hijo, pero por dentro su mente estaba en otro lugar. Porque, por primera vez, estaba ansioso por ver a Isabela Fontes en su papel de esposa. Quería ver el impacto que causaría. Y no sabía explicar el motivo de eso. Esa noche, acostado en su cama, Alexandre no podía dormir. Nunca había tenido problemas con eventos sociales, con los focos. Pero ahora, por primera vez, sentía una extraña inquietud. Se preguntó cómo se vería Isabela en ese vestido. Si la mirarían de la misma manera que él la había mirado esa noche, vistiendo una simple bata de satén. No le gustaba hacia dónde iban sus pensamientos. Pero lo peor de todo, era demasiado tarde para ignorarlos. La imagen de ella, vestida de gala, no salía de su mente. El evento fue un éxito. Isabela estaba deslumbrante. Y eso no pasó desapercibido. Durante toda la noche, Alexandre escuchó elogios sobre su esposa. Fontes, de verdad tardaste en elegir, pero elegiste bien. Es maravillosa, elegante, discreta e inteligente.
Ahora tiene sentido porque nunca te interesaste por ninguna otra mujer. Alexandre sintió que su ego se inflaba con cada comentario. Isabela brillaba en cada conversación, cautivando a la gente con su postura impecable y su sonrisa genuina. Él nunca la había visto de esa forma antes, y no podía dejar de mirarla. Las miradas masculinas que caían sobre ella lo incomodaban de una manera que él no estaba preparado para admitir. Cada vez que Isabela se levantaba para buscar algo o hablaba con alguien, se daba cuenta de que los hombres la observaban, encantados. El CEO de una empresa rival, un playboy conocido, tardó demasiado en soltarle la mano después de un apretón. Alexandre sintió que la sangre le hervía. La rabia crecía dentro de él. Una calidez desconocida, una posesividad que nunca había sentido. Se apartó hacia el bar pidiendo un whisky puro. La bebida bajó quemando, pero no calmó el fuego que se encendía en su pecho. Alexandre nunca había sido un hombre celoso. Nunca le había importado nadie lo suficiente como para sentir eso. Pero esa noche, todo cambió. Isabela era suya, y él se aseguraría de que todos lo supieran. Al final de la noche, Alexandre tomó otro vaso de whisky y bebió rápidamente. Necesitaba valor, porque no importaba cuánto intentara resistirse. La verdad era clara, la necesitaba. Cuando regresaron a casa, el silencio entre ellos estaba cargado de algo no dicho. El conductor los dejó en la entrada, e Isabela, sin darse cuenta de la tensión de Alexandre, se dirigió al vestíbulo, lista para subir las escaleras. «Isabela», su voz resonó en la mansión. Ella se detuvo girándose lentamente. «¿Qué pasa?» Alexandre respiró hondo. «Necesito hablar contigo». Su mirada se entrecerró ligeramente, como si estuviera tratando de descifrarlo. «Entonces habla». Él dudó por un segundo, pero luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó hacia su habitación. Isabela lo siguió, intrigada. Alexandre abrió un cajón y sacó una pequeña caja de terciopelo. Cuando se giró hacia ella, había algo en sus ojos que la hizo contener la respiración. Con un paso decidido, se acercó, tomó su mano y deslizó un anillo de diamantes antiguos en su dedo. «Quiero que seas mi esposa de verdad». Su voz era firme, pero había algo más allí. Emoción. Isabela se congeló. «Alexandre, no me interrumpas». Él la cortó, sosteniendo su mano con más fuerza. «Pasé un año tratando de convencerme de que esto era solo un contrato, tratando de ignorar lo que sentía. Pero ya no puedo fingir más». Isabela sintió que su corazón se disparaba. Alexandre respiró hondo, como si cada palabra fuera una batalla dentro de él. «No dejo de pensar en ti. Cada vez que entras en una habitación, cada vez que le sonríes a Miguel, cada vez que te veo, me siento vivo. Y no sé cuándo sucedió esto, pero sé que ahora es imposible ignorarlo». Isabela no podía moverse. Alexandre la miraba como si su vida dependiera de su respuesta. «Te quiero, Isabela. De verdad. No por un contrato, no por obligación, sino porque me he enamorado de ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Alexandre soltó una risa corta, sin humor. «Nunca imaginé que esto me pasaría a mí. Pero aquí estoy, y por primera vez en mucho tiempo. Tengo miedo. Miedo de que digas que no». Isabela sintió que le faltaba el aire. Alexandre Fontes, el hombre más controlado que jamás había conocido, estaba allí, vulnerable, poniendo su corazón en sus manos. Ella miró el anillo en su dedo, luego al hombre frente a ella, y luego, sin pensarlo, simplemente lo besó. Alexandre la atrajo contra sí con fuerza, como si necesitara sentir que aquello era real. El beso fue intenso, cargado de emoción, de todo lo que había estado guardado durante demasiado tiempo. Cuando se separaron, Isabela estaba sin aliento. Ella lo miró, y por primera vez, desde que todo comenzó, ya no había duda dentro de ella. «Sí», susurró,
Alexandre cerró los ojos, exhalando un suspiro pesado. Y luego sonrió, una sonrisa verdadera. El contrato ya no importaba, porque esa noche finalmente dejaron de ser un acuerdo para convertirse en algo real. Al otro lado de la ciudad, unas semanas después, el sol atravesaba las sucias ventanas del pequeño lavadero de coches en los suburbios de São Paulo. Renato Salles, el ex de Isabela y padre de Miguel, sostenía una manguera de agua empapado hasta las rodillas con olor a jabón y gasolina, mezclado con la humillación de cada día vivido allí. Estaba frotando las ruedas de un todoterreno mientras murmuraba algo sobre la vida en voz baja, pero la frase murió en su garganta cuando el televisor de la recepción, viejo y cascado, llamó su atención. La reportera decía con entusiasmo: «Y ahora, imágenes exclusivas de la boda del año. El magnate Alexandre Fontes se casó hoy con Isabela Costa Fontes». Renato se congeló. Isabela apareció en la pantalla, vestida de novia, radiante, hermosa, del brazo de uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Alexandre, siempre frío, le sonreía como si hubiera ganado el mundo entero. La cámara mostró a Miguel entrando con los anillos. Renato se llevó la mano al pecho. «Miguel, mi hijo». Los otros empleados lo miraron. «Oye, Salles, ¿conoces a esa mujer?» Intentó reír, pero la vergüenza lo estrangulaba. «No conozco de nada». Mintió. «Debe ser otra Isabela». Pero nadie le creyó. La reportera continuó. «Fuentes cercanas afirman que Alexandre Fontes ya trata al pequeño Miguel como a su hijo. La familia vive en la mansión Fontes, valorada en más de 40 millones. Renato bajó la cabeza. Un cliente impaciente gritó: lavador! ¡Vas a tardar mucho ahí!». Renato volvió al trabajo, tragando saliva. Le ardían los ojos, y no era por el jabón. A pocas cuadras de allí, Priscila empujaba un carrito de limpieza en una oficina en la Avenida Paulista, usando guantes rotos y un uniforme descolorido. Estaba barriendo el pasillo cuando escuchó a dos empleadas comentar animadamente: «¿Viste a la novia de Fontes? Dios mío, qué mujer tan maravillosa». «Sí, la vi. Y pensar que era una chica sencilla. Ahora es millonaria». Priscila frunció el ceño. «¿Quién es, chicas? Yo no tengo tanta suerte». «¿Cómo se llama? Voy a buscarla en internet». Isabela Costa Fontes». El carrito de limpieza se le resbaló de la mano, golpeando la pared. Priscila abrió los ojos de par en par cuando vio el reportaje. «No puede ser». El televisor de la cafetería lo confirmó. Isabela, la mujer embarazada a la que ella y Renato humillaron en el sofá, se estaba casando con un hombre que cualquier socialité daría lo que fuera por conquistar. Y allí, en silencio, Priscila se dio cuenta. Ella se había quedado con un marido arruinado. Isabela había ganado un imperio. Ella misma susurró, sintiendo el sabor amargo de la derrota. El olor a lejía y cera de piso era su nuevo perfume. La ironía de la vida la golpeó con la fuerza de un trueno. Ella, que se creía superior, ahora limpiaba el suelo de una oficina cualquiera. Susurró: «El juego realmente ha cambiado. Si has seguido esta historia hasta aquí, quiero saber desde dónde estás mirando». Es emocionante saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Escríbelo ahí. Me encantará saberlo. Y no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Tu apoyo es fundamental para el crecimiento del canal.